¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Doy gracias a Dios porque de nueva cuenta podemos continuar con esta serie de encuentros con Jesús. Y hoy vamos a continuar con un tema, con un encuentro bastante interesante. Es el de nuestro Señor Jesucristo con una persona muda. Y para este encuentro nos vamos a basar en lo que dice la palabra ahí en Mateo capítulo 9 del versículo 32 al 34. Mateo capítulo 9 del versículo 32 al 34. Si no lo tienes ahí en tu Biblia, te doy tiempecito para que lo busques y si no, no te preocupes, ponme atención, yo te lo voy a leer. Mateo 9, 32 al 34. Pero ¿qué te parece si nos ponemos en sintonía con nuestro Señor con una breve oración y ponemos este estudio en sus manos? Señor, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por esta noche, Señor, porque tú nos permites estar, Padre, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias te doy por cada uno de los hermanos que hoy nos ven. Los pongo en tus manos, Señor, para que tú los guíes, los ayudes, Señor, los protejas. Gracias porque seguimos viendo esta serie de estudios de encuentros, Señor, con tu Hijo Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Señor, ayúdanos a seguir escuchando tu voz a través de estas lecciones, Padre. Las pongo en tus manos y que sea, Señor, palabra tuya que llegue a nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 9 del versículo 32 al 34. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira, dice así. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Qué bárbaros esos fariseos. Encuentro con Jesús, el encuentro de esta persona muda. Y mira, el que tú y yo leamos esta parte de la Biblia, el que tú y yo vayamos a esta lección el día de hoy, nos va a ayudar a entender que muchas veces el entender y el saber la identidad de Jesús va a dividir a las personas. Y pasa hoy en día. Cuando hablamos de Jesús, la gente se divide. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes dicen que es Dios, hay quienes dicen que es, etcétera. Muchas cosas. Jesús divide las opiniones. Y bueno, vamos a ver primero que nada quién era este mudo. De quién vamos a estar hablando. Este encuentro que acabamos de leer solamente lo podemos encontrar en el Evangelio según la vista de Mateo y de una forma muy breve, muy concisa. El relato nos explica que se trata de una persona que literalmente no podía hablar y esto se debe al hecho de que, dice la palabra, estaba poseído por un demonio. Ahora, vale la pena que tú y yo recordemos lo dicho ya en un encuentro anterior, lo hablamos en lecciones anteriores, acerca de que en la antigüedad, en la ignorancia, en la escasez de conocimiento de muchas cosas, cualquier tipo de enfermedad la atribuían a los espíritus malignos. La Biblia no lo dice, confiamos en que así es, pero en algunas otras ocasiones se confundían con alguna enfermedad psicológica que tal vez podía suceder y la confundían con posesiones malignas. Pero bueno, ahí está este mudo que no puede hablar, se encuentra con Jesús. Y hay unas circunstancias muy particulares alrededor de este encuentro. Y esas circunstancias nos las enseña Mateo, porque Mateo nos indica que esto ocurre inmediatamente después de la curación de los dos ciegos, algo que vimos en la lección de la semana pasada. Parece ser que las personas necesitadas, quienes realmente necesitaban de una intervención divina de Jesús, hacían cola para poder encontrarse con Jesús. Y no olvidemos que no todos los encuentros que el Maestro tuvo con personas son narrados en los evangelios. Hay muchos encuentros que la Biblia no los narra. Sin duda alguna, la vida pública de Jesús debía de ser algo que era exhaustiva y hace comprensible que en ocasiones buscara estar el maestro en lugares apartados, solo,
para poder estar un poco más tranquilo. Ahora, otro aspecto que nos llama la atención en este encuentro, dentro de estas circunstancias, es de nuevo la incapacidad de la persona que tiene esa necesidad de acercarse por sí misma a Jesús. Tal vez incluso tenía resistencia, ya que estaba poseída por un espíritu maligno. Entonces vemos aquí como otros toman la iniciativa para llevar a esta persona con el maestro. Ahora bien, ¿qué impacto produce esto en la vida de esta persona que no quería encontrarse con el maestro, de esta persona que era muda? Bueno, el impacto que este encuentro produce en, en su vida es que este encuentro se produce en una situación pública donde hay muchas personas que estaban observando a Jesús, observando lo que él iba a hacer. En primer lugar, vemos que el protagonista de este encuentro, en este caso hablando del mudo, fue liberado de su esclavitud espiritual y puede hablar de nuevo. En segundo lugar, tenemos a los espectadores de este maravilloso milagro. A lo largo de los relatos evangélicos podemos observar que hay un modelo que se repite de forma continua y que lo podemos describir de la siguiente manera. La fe conduce a la intervención milagrosa de Jesús. La intervención milagrosa de Jesús produce una respuesta en aquellos que observan. Esto en ocasiones produce más fe y más confianza en él. Y en ocasiones, generalmente entre los fariseos y las demás personas religiosas, produce antagonismo, rechazo, repulsión y oposición a Jesús. Te lo vuelvo a repetir, la fe conduce la intervención milagrosa de Jesús. La intervención milagrosa de Jesús produce una respuesta en aquellos que observan. En ocasiones, en aquellos que observan se producen más fe y más confianza en Jesús. Y también en muchísimas ocasiones, generalmente y principalmente entre los fariseos y los religiosos, se producen sentimientos de repulsión, de oposición, de antagonismo en contra de Jesús. Y esto lo vemos claramente en esta situación. Algunos de los presentes ante la intervención sobrenatural de Jesús, vaya, estamos viendo y estamos siendo testigos como un hombre que tenía muchísimo tiempo, la Biblia no nos dice cuánto, pero tenía tiempo que no podía hablar y que se lo atribuían a posesiones demoníacas. Vemos cómo dentro de esa intervención este hombre puede hablar. Entonces hay muchos testigos que están ahí y ven esta intervención sobrenatural de Jesús y entonces ellos mismos afirman. Y si vamos ahí a la palabra lo podemos ver en el versículo 33. Dice en la Nueva Traducción Viviente: jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Las personas que estaban a su alrededor se dan cuenta que nunca, jamás había pasado lo que sus ojos estaban viendo. Nadie se los contó, nadie les fue con el dicho de boca en boca, no. Ellos estaban siendo testigos de un hecho que nunca jamás había pasado en Israel. Pero no fue, sin embargo, similar a la respuesta de los fariseos. Y mira cómo dicen estos, no encuentro la palabra para decirlos, estos atrevidos, cínicos, que estos fariseos que atribuyen el carácter diabólico del maestro, su dominio sobre los demonios y su capacidad para expulsarlo. Como dicen los fariseos, sin embargo los fariseos dicen en el versículo 34, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. O sea, en pocas palabras están diciendo, lo sanó porque también es diabólico. ¿Te das cuenta cómo dos tipos de personas están viendo lo mismo, pero no tienen la misma capacidad para procesar lo que están viendo y no tienen la misma capacidad para entender las cosas de la misma manera? Y esto pasa hoy en día, mi querido oyente. Y hay veces esto nos puede ayudar a aprender algo, y te lo comparto. Y es que cuando tú hables de Jesús, tú debes de prepararte para cualquier tipo de respuesta. Para la respuesta como estas personas que estaban asombradas del poder de Jesús y que decían que no había habido nada parecido en Israel. O también debes de estar preparado para el rechazo de, en este caso, como vimos los fariseos, de decir, no, esto es del demonio, no, esto no puede ser. Y hoy en día debemos de entender que la gente, que aunque no son fariseos, muchas personas
van a rechazar a Jesús. Y esto, en lugar de desmotivarnos, en lugar de enojarnos, nos debe de llevar a pedir misericordia y gracia para la vida de ellos. Recuerda, todos presencian lo mismo, pero no todos procesan del mismo modo. Ahora, ¿qué aplicación tiene este encuentro? ¿Qué podemos aprender de este encuentro del mudo con Jesús para tu vida y para mi vida? Bueno, lo primero que tú y yo podemos atender y entender hoy es que tú y yo debemos de ser sensibles a las necesidades de todo tipo. Debemos de darle importancia a ser sensibles a las necesidades de todo tipo. Aunque esto puede ser que te escuches ya repetido, y la verdad es que lo hemos repetido bastante a lo largo de todas esta serie de estudios, pero es la realidad. Tú y yo debemos de estar atentos y debemos de darle importancia a atender las necesidades de todo tipo. Aunque repetida, no deja de ser importante esta aplicación que podemos sacar de este encuentro. Tú y yo debemos de ser sensibles a las necesidades de todo tipo que haya a nuestro alrededor. Y entonces esto nos va a ayudar a poder favorecer el encuentro con Jesús para que las personas vayan hacia Él y Jesús las ministre. O también tú y yo podemos ministrar a dichas personas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y podemos preguntarnos esta noche, primero que nada, ¿somos sensibles a las personas necesitadas que hay a nuestro alrededor? ¿Qué causa cuando tú y yo vemos una necesidad? ¿Qué causa en nosotros cuando vemos que una persona tiene alguna necesidad? ¿Somos sensibles o somos como aquellos que estaba aquel hombre que había sido asaltado en aquella historia del buen samaritano? Somos como aquellos hombres que pasan y vemos a este hombre que está ahí necesitado y tenemos indiferencia, tenemos tal vez asco, tenemos tal vez repulsión por esta situación, o somos como aquel hombre que se detuvo a ayudar. Tú y yo debemos de preguntarnos cómo reaccionamos cuando vemos la necesidad en el prójimo. Y otra pregunta que nos podemos hacer este día es, ¿de qué formas hemos ministrado las necesidades de los demás? Recuerda que lo que hemos visto a lo largo de esta serie de estudios es que nuestro Señor Jesús no solamente se preocupaba por el bienestar espiritual, sino que el Señor Jesús iba más allá, buscaba el bienestar integral de la persona. Si había una necesidad física, la trataba de satisfacer. Si había una necesidad de hambre, la trataba de satisfacer. Una económica, la trataba de satisfacer. Lo mismo tú y yo debemos de hacer, querido oyente. Debemos de no solamente preocuparnos por las necesidades espirituales de la gente que no conoce de Jesús, sino también debemos de tratar de satisfacer las necesidades integrales que puedan tener. Esa es la primera aplicación, la importancia de ser sensibles a las necesidades de todo tipo. Pero también hay otra aplicación, la segunda, y esta es que es el peligro que puede darse fácilmente en nuestras vidas, no tan solo en la de los demás, de atribuir la intervención de Dios a otras causas. Muchas veces pensamos, la gente del mundo, la gente que no conoce de Dios, muchas veces le atribuye las cosas a la buena suerte o a la mala suerte. Nosotros sabemos que como cristianos no existe la buena suerte, no existe la fortuna. Para nosotros como hijos de Dios todo está dentro de la voluntad divina del Creador. Y tú y yo debemos de aprender que dentro de la voluntad divina del Señor hay dos tipos de voluntades. La voluntad absoluta del Señor y la voluntad permisitiva del Señor. Una voluntad permisitiva del Señor es aquella que si bien es cierto, está dentro de la voluntad absoluta del Señor, muchas veces está ¿cómo explicarlo de una manera más sencilla? Muchas veces esa voluntad permisiva está en relación a las decisiones que tú y yo tomamos. ¿Qué significa esto? Si el Señor ya tiene, por ejemplo, esta línea que está aquí atrás de mí, esta línea es nuestra línea de vida y el Señor ya tiene esta línea trazada como voluntad absoluta para nosotros, cosas buenas que quiere que pasen en nuestra vida, hay una voluntad que
también depende de las decisiones que tú y yo vamos a tomar, una voluntad permisitiva. Dios va a permitir y permite que tú y yo tomamos decisiones y esas decisiones van a traer consecuencias que a lo mejor me sacan para acá o consecuencias que a lo mejor me van a sacar para acá. Pero a fin de cuentas, aunque yo ande por acá, la voluntad absoluta de Dios siempre se va a cumplir en mi vida y yo voy a regresar a este punto. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? Y la Biblia nos los enseña, ¿no? Vemos, por ejemplo, a los grandes hombres de la Biblia como sus decisiones, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Moisés cuando mata a aquel Egipto. ¿Era la voluntad absoluta de Dios? No. La voluntad permisitiva de Dios, claro que sí lo fue, para que entonces Moisés experimentara a Dios de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros vemos la intervención de Dios, ¿y por qué te estoy platicando esto? Porque es muy importante que entendamos que en nuestra vida no hay suerte, ni buena ni mala. En nuestra vida, como cristianos, todo está bajo la voluntad de Dios. Y cuando hay intervenciones de parte de Dios en nuestra vida, debemos de entender que Dios siempre actúa, hermanos, siempre. Y Dios puede ocupar a gente cristiana, Dios puede ocupar a gente no cristiana, Dios puede ocupar a lo que Él quiera para intervenir en nuestra vida, porque a fin de cuentas Él es Dios. Entonces, este encuentro con el mudo nos da a entender que tú y yo debemos de estar siempre atentos para no atribuirle a otras cosas lo que es la intervención de Dios. Tú y yo estoy seguro que experimentamos la intervención de Dios en nuestra vida cotidianamente. Pero aquí valdría la pena preguntarnos, ¿somos capaces de reconocerla? ¿O por el contrario, la atribuyes a cualquier otra causa? Si nos va bien en el trabajo podemos decir, ay, es que mi jefe es muy buena onda, ay, es que me lo gané por mi propio esfuerzo. En parte sí, me lo gané por mi esfuerzo, pero todo está dentro de la voluntad de Dios. Te pongo un ejemplo. Yo estoy en espera de la respuesta de unos resultados para trabajar en cierto lugar. Yo quiero trabajar en ese lugar. La verdad es que yo quiero trabajar en ese lugar. Me esforcé en los exámenes para trabajar, me esforcé para pasar esos exámenes. He orado por trabajar en ese lugar. Pero sabes, si es la voluntad de Dios, voy a trabajar ahí. Pero si la voluntad de Dios no es que yo trabaje ahí, no voy a trabajar ahí. Entonces, yo debo de entender que lo que me sucede o lo que sucede en mi vida no es por que otras personas se porten bien conmigo, no es porque otras personas sean buenas conmigo, no es por mi propia capacidad o mi falta de capacidad. ¿Sí me explico? A lo que voy y lo que quiero que entendamos es que tú y yo debemos de aprender a reconocer que Dios es el que está en control total de nuestra vida, en el control absoluto de nuestra vida y que sí, va a haber decisiones que a lo mejor si yo las tomo bien o mal me van a desviar de la voluntad de Dios, pero yo voy a regresar a la voluntad de Dios total porque Él tiene un buen plan para mí. Pero debo de aprender a reconocer y atribuirle a mi Señor que Él gobierna sobre mi vida y que sus intervenciones se cumplen para conmigo. Regresamos al ejemplo de los fariseos, en este caso con el mudo. Los fariseos lo relacionan con un supuesto carácter diabólico de Jesús. Qué horrible, ¿te imaginas? Pero cuando el Señor actúa, nosotros podemos perder de vista esa intervención y atribuir lo sucedido a la suerte, a la casualidad, a las circunstancias, a el destino o incluso a nuestra propia capacidad y logros. Los fariseos no quisieron, o peor aún, no supieron ver la mano de Dios tras el trabajo milagroso de Jesús. Lo mismo, desgraciadamente, puede sucederte a ti y puede sucederme a mí. Y me ha sucedido, lo confieso. Perdemos la capacidad de ver el actuar de Jesús en nuestras vidas y circunstancias, y entonces lo atribuimos a las causas antes mencionadas. Y esto puede tener un efecto demoledor y privarnos de desarrollar una sensibilidad espiritual hacia Dios. Perdemos esa sensibilidad de reconocer su voz y de reconocer el trabajo que nuestro Dios está haciendo en nuestra vida. Yo te invito a que tomemos un tiempo en tranquilidad, analicemos, reflexionemos, pensemos en nuestra vida y en nuestras circunstancias
Y entonces tal vez hagamos una lista y reconozcamos y apreciemos las cosas que el Señor ha hecho y está haciendo en mi vida, en nuestra vida. Y esto puede tomar algún tiempo, no es un ejercicio que puedas hacer en 2 minutos. Necesitas desconectar todo aquello que te impida ver con los ojos de la fe y oír con tu corazón. Pensemos en alguna de ellas. Por ejemplo, les decía yo de este trabajo, el hecho de que yo tenga 2 hermosos hijos, esa es una intervención de mi Dios. El hecho de que mi esposa tenga un trabajo es una intervención de Dios también. El hecho de que no haya sido enfermado, o al menos no me haya dado cuenta en este tiempo de que yo haya sido infectado por el COVID, es una intervención maravillosa de Dios. O sea, Dios me ha protegido. Y mira, hermano, que he tenido que salir, cuando estaba trabajando en otra empresa, tenía que salir mucho y convivía con personas y gracias a Dios el Señor me ha cuidado. Esa es una intervención divina, una intervención de nuestro Señor. Si no has podido tú reconocer la intervención de Dios a tu alrededor, lee el Salmo 103. Piensa a través del Salmo en las cosas que están sucediendo en ti. Al menos anota 5 de ellas. No te lo voy a dejar, no lo vamos a hacer ahorita, te lo voy a dejar ahí de tarea. Simplemente te voy a leer brevemente el Salmo 103, que es lo que dice. Y yo espero que en tu casa, en tranquilidad, tú puedas reconocer qué es lo que está haciendo o qué es lo que ha hecho Dios, esas intervenciones que Dios ha tenido en tu vida. Vamos al Salmos capítulo 103 y vamos a ver qué es lo que dice brevemente. Salmo 103, nueva traducción viviente. Está algo largo, son 22 versículos. Te voy a leer unos pocos. Que todo lo que alabe, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide, fíjate, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona, y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, no me voy a tardar mucho porque me desviaría completamente del tema, pero sí tiene que ver con esto acerca de las intervenciones, porque como dice aquí el salvo, que no olvide que todas las cosas buenas que hace por mí, si me enfermé es algo bueno, si se murió alguien que yo quería es algo bueno, si me quedé sin trabajo es algo bueno, si me pegué en la punta del pie cuando me levanté y me dolió mucho es algo bueno. Déjame decirte, mi querido oyente, que todas las cosas que pasan a nuestras vidas, y con esto voy a terminar, no te voy a leer todo el Salmo, pero con esto voy a terminar, que todas las cosas que pasan en nuestra vida son buenas, todas las cosas. El problema es que tú y yo nos hemos forjado una idea de lo que es bueno y malo en base a lo que a mí me conviene o no me conviene. Si alguien alguien cercano a mí se murió, yo lo tomo como algo malo y a lo mejor me causa sentimientos negativos, pero yo no sé si eso traerá beneficio para mi vida. Y a lo mejor se escucha muy cruel y muy fuerte, pero todas las cosas que nos pasan a nosotros son de beneficio para nuestra vida. Y te lo pongo y termino con esto ahora sí. Te lo pongo así. Yo como papá, Misael como papá, tengo 2 hijos, Keren y Aarón. Keren a su corta edad y Aarón a su corta edad, hay cosas que ellos nos ven. Si ellos me piden, ellos no ven, perdón, si ellos me piden un dulce, y yo no se los doy, para ellos es algo malo. ¿Por qué? Porque papá les está negando el dulce. A su corta edad, con su corta mente, no logran entender que si yo les sigo dando dulce, aunque a ellos les parezca malo que no se los dé, si yo les sigo dando ese dulce, se les puede picar los dientes, pueden desarrollar una enfermedad, no sé, muchas cosas negativas. Yo lo sé porque mi mente está más grande, más capacitada, tengo más experiencia si tú lo quieres ver así, y yo alcanzo a ver cosas que ellos no ven. Pero mis niños a su corta edad se llenan de berrinche y se enojan, para ellos es algo malo. Ahora, si eso tú lo llevas a tu edad, a nuestra edad, y muchas cosas que están a nuestro alrededor pasan, pensamos que son cosas malas, debemos de confiar que para nuestro Padre que está en los cielos, Él nos está cuidando y nos está ayudando y nos está guiando a cosas que son buenas para Él. Y créeme que Dios nunca se va a equivocar. Lo que es bueno para Dios es bueno para nosotros. Y Él siempre nos va a guiar por cosas buenas. Entonces,
te lo dejo ahí de tarea. Explora este Salmo 103 y puedes anotar ahí esas 5 cosas. Esas 5 cosas que han sido de beneficio o donde has visto la intervención de Dios en tu vida. Les mando muchos saludos, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Recuerden, el domingo nos vemos en nuestras celebraciones en las horas habituales. Si no pueden ir, pueden verlo a través de las transmisiones vía Facebook. Recuerden los devocionales de la semana y recuerden los miércoles de oración. Reciban un saludo de parte de un servidor. Estoy orando por ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.